Ok, amigos, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Este es el canal Cardiognosis. Creo que se dice cardionosis, no se dice cardiognosis, no estoy seguro. De todas formas, el nombre cardionosis o cardiognosis no sé si lo voy a seguir usando. Estaba pensando en cambiarlo por, ustedes coméntenme si es que alguien me quiere comentar sobre el asunto. eh, en la palabra, o es una frase, ¿cierto? Que es ordo amoris, ¿cierto? Escuché esta frase de San Agustín. Les voy a leer algo cortito con respecto a esa frase, que me pareció súper interesante. El concepto de ordo amoris, orden del amor, es una de las ideas centrales de San Agustín, un filósofo y teólogo cristiano de la antigüedad tardía. Según San Agustín, bueno, sí, según San Agustín, el ordo amoris es el orden natural en que deben colocarse nuestros amores y afectos para alcanzar la verdadera felicidad y la paz interior. Para San Agustín, el amor es una fuerza fundamental que dirige nuestras acciones y decisiones. El ordo amoris propone que los seres humanos deben amar de acuerdo con un orden jerárquico adecuado. Hay un orden para el amor, ¿cierto? El amor es central en la vida de un ser humano, pero tiene un orden. ¿Cuál es ese orden? Uno, Dios. Debemos amar a Dios por encima de todas las cosas, ya que Él es el supremo, perdón, ya que Él es el ser supremo y la fuente de toda bondad y verdad. Dos, nosotros mismos. El amor propio es necesario, pero solo en la medida en que nos acerque a Dios y nos permita vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Tres, prójimo. Debemos amar a los demás como a nosotros mismos, siguiendo el mandato bíblico de amar al prójimo. Y cuatro, cosas materiales. El amor a las cosas materiales debe ser subordinado y nunca debe desplazar el amor a Dios, a nosotros mismos o a nuestros semejantes. Este orden de amor guía a las personas hacia una vida moral y espiritualmente equilibrada, donde el amor desordenado, o sea, amar cosas inferiores más que cosas superiores, lleva al desorden y al sufrimiento. San Agustín argumenta que sólo cuando amamos correctamente, según el Ordo Amoris, podemos vivir en armonía con nosotros mismos, con los demás y con Dios. Es un principio que invita a la reflexión sobre nuestras prioridades y valores en la vida. Interesante, ¿cierto? Me gusta esa frase, Ordo Amoris. Creo que también está en la misma línea digamos, de cardionosis. Hay algo ahí, ¿cierto? Siempre hay una conexión. Ok. Bueno, hoy día vamos a seguir leyendo la carta encíclica del Santo Padre Francisco, mm, que se llama, olvide el nombre, se llama Dilexit Nos, sobre el amor humano y divino de Cristo. Ok, quedamos en el punto 141 y seguimos. Bueno, si es que alguien puede comentarme si le parece cardionosis o ordo amoris. Cardionosis, ordo amoris. Hmm. Difícil decisión, porque ambos nombres suenan bastante, ya saben, ¿cierto? Cool. Primero que todo, como dice un amigo, un querido amigo, nos vamos a blindar con la oración. En este caso vamos a utilizar una oración de Santo Tomás de Aquino. No es la misma que ya habíamos utilizado antes, esta es distinta. Esta es como lo que yo entiendo, ¿cierto? Es que la oración que tenía Santo Tomás de Aquino para estudiar. Ok, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de la luz y de la sabiduría, y el principio sublime de todas las cosas, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi entendimiento el rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú, que haces elocuente la lengua de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia abundante para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Oh Dios, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fantástico. Me gusta mucho esa oración. Ok, 141. En una carta al padre Adolf Rowland dice: Mi camino es todo el de confianza y de amor, y no comprendo a las almas que tienen miedo de tan tierno amigo, refiriéndose al Señor.
obviamente. A veces, cuando leo ciertos tratados espirituales en los que la perfección se presenta rodeada de mil estorbos y mil trabas y circundada de una multitud de ilusiones, mi pobre espíritu se fatiga muy pronto. Cierro el docto libro que me quiebra la cabeza y me diseca el corazón, y tomo en mis manos la Sagrada Escritura. Entonces, todo me parece luminoso. Una sola palabra abre a mi alma, una sola palabra abre a mi alma horizontes infinitos. La perfección me parece fácil. Veo que basta con reconocer la propia nada y abandonarse como un niño en los brazos de Dios. No entiendo esta parte que dice reconocer la propia nada. Lo otro sí, abandonarse como un niño en los brazos de Dios. Esta es una cosa que con el tiempo yo he ido, es como dice el sacerdote de mi parroquia. Él dice, tienen que saborear el Evangelio, ¿cierto? Él siempre repite esa frase. Y con el tiempo, digamos, le he tomado el peso a esta idea que plantea Jesús, ¿cierto? De sean como niños, sobre todo observando a mi hijo. Entonces, cuando habla de esto de abandonarse como un niño en los brazos de Dios, yo supongo que para los que tienen hijos se entenderán, ¿cierto? Ese el tipo de confianza que tienen los niños para con sus padres, ¿cierto? Y que confían plenamente. Es bastante increíble, la verdad, cuando uno lo aprecia, ¿cierto? Tengo la sensación de que muchas veces a los seres humanos se les pasa eso, digamos, apreciar esa confianza con la que los niños se entregan. Es bastante increíble. Y también es bastante terrible cuando la gente abusa de eso, ¿cierto? Pero, bueno, lamentable. El Señor también tenía palabras para esas personas, por cierto. Si mal no recuerdo, era algo así como que hubiese sido, no, era algo así como que esa persona que le hace daño a los pequeños, ¿cierto? Creo que se entiende de dos formas, como literal a los pequeños en términos de niños y también a los pequeños en términos de gente pequeña en la fe, ¿cierto? Como amarrarse una piedra al cuello y lanzarse al río. Es una cosa bien dura, la verdad. Pero se entiende. Ok, y dirigiéndose al abate Maurice Belliere, a propósito de un padre de familia, expresa, no creo que el corazón de ese padre afortunado pueda resistirse a la confianza filial de su hijo. Voy a leer eso de nuevo. No creo que el corazón de ese padre afortunado pueda resistirse a la confianza filial de su hijo. Qué bonito eso, cuya sinceridad y amor conoce. Sin embargo, no ignora que su hijo volverá a caer más de una vez en las mismas faltas, pero está dispuesto a perdonarle siempre si su hijo le vuelve a ganar una y otra vez por el corazón. Mm, mm, bonito eso. No, no, esto no se refería a Jesús, se refiere a hijos en general y padres en general. Y a Dios, o sea, se refiere a Dios en relación a nosotros, no en relación a Jesús. Mm. Resonancias en la compañía de Jesús. 143. Hemos visto cómo San Claudio de la Colombiere unía la experiencia espiritual de Santa Margarita con la propuesta de los ejercicios espirituales. Considero que el lugar del Sagrado Corazón en la historia de la Compañía de Jesús merece unas breves palabras. 144. La espiritualidad de la Compañía de Jesús siempre propuso un conocimiento interno del Señor, para que más le ame y le siga. Ujú. San Ignacio nos invita en sus ejercicios espirituales a situarnos frente al Evangelio, que nos narra que Jesús, herido con la lanza, su costado, manó agua y sangre. Cuando el ejercitante queda frente al costado herido de Cristo, Ignacio le propone entrar en el corazón de Cristo. Este es un camino para madurar el propio corazón de la mano de un maestro de los afectos, según la expresión que San Pedro Fabro usaba en una de sus cartas a San Ignacio. Qué interesante esto, porque yo he hecho una vez, hice un intento de hacer los ejercicios espirituales de San Ignacio, y resulta que él, por lo que yo puedo entender, lo que puede ver es que apela bastante a la imaginación, que uno utiliza la imaginación como una herramienta para situarse en una, situar, valga la redundancia, situarse en una situación, debe haber una forma mejor de decirlo, para situarse en un contexto, ¿cierto? Que en el fondo te acerque a Dios, ¿cierto? Y aquí están planteando un escenario de ese estilo.
No me acuerdo quién era la que decía que la imaginación era la loca de la casa. Ya bueno, aquí se trata de utilizar la imaginación de forma bien práctica, ¿cierto? ¿Dónde iba? Ujú. Ok. Lo menciona también el jesuita Juan Alfonso de Polanco en su biografía de San Ignacio, en la cual reconocía que el cardenal Contarini había encontrado al padre Ignacio como un maestro de los afectos. Los coloquios que San Ignacio propone son parte esencial de esta educación del corazón, porque sentimos y gustamos con el corazón un mensaje del Evangelio y lo conversamos con el Señor. San Ignacio dice que podemos comunicarle nuestras cosas al Señor y pedirle consejo acerca de ellas. Cualquier ejercitante puede reconocer que en el ejercicio hay un diálogo de corazón a corazón. Por cierto, yo hasta donde entiendo los ejercicios de San Ignacio de Loyola, los ejercicios espirituales, son ampliamente recomendados por el magisterio de la Iglesia Católica de antaño y de hoy. Así que si alguien no ha escuchado sobre ellos o alguien ha escuchado sobre ellos y todavía no los ha realizado, yo los invito a hacerlo. No es que yo sea un gran experto en eso para nada. Es algo que yo mismo quisiera volver a hacer, porque fue una experiencia bastante fuerte, diría yo, pero en el buen sentido. Eh, y por supuesto me quedé con la idea de que no lo hice tan bien como pude haberlo hecho, pero me alegro de haberlo hecho, ¿cierto? Y me gustaría ciertamente volver a hacerlo. Y me imagino que cualquier persona que busque acercarse más a Dios podría sacar provecho de eso. Mm, ok, ¿dónde iba? Lo menciona también Jesús, dice, los coloquios que San Ignacio propone son parte esencial de esta educación, eso lo leí creo, y lo conversamos con el Señor. San Ignacio dice que podemos comunicarle nuestras cosas al Señor y pedirle consejo acerca de ellas. Cualquier ejercitante puede reconocer que en los ejercicios hay un diálogo de corazón a corazón. Yes, exacto. 145. San Ignacio finaliza las contemplaciones al pie del crucificado, invitando al ejercitante a dirigirse con mucho afecto al Señor crucificado y preguntarle, como un amigo habla a otro o un siervo a su Señor, ¿qué debería hacer por él? El itinerario de los ejercicios culmina en la contemplación para alcanzar amor, de de la que brota el agradecimiento y la ofrenda de la memoria, el entendimiento y la voluntad, el corazón que es fuente y origen de todo bien. Tal conocimiento interior del Señor no es, no se construye con nuestras luces y esfuerzos, se pide como don. Interesante esto, ¿cierto? Se pide como un don ese conocimiento del Señor, es un regalo que el Señor te da, ¿cierto? No es algo que uno vaya a ganar precisamente por mucho que uno estudie. Ahí falta algo más. Se me viene esta frase a la cabeza que es, creo que es en Corintios, creo que es en Corintios. Estoy recién empezando a leer Corintios, que dice algo así como o tal vez el libro que viene antes. Mm, no me acuerdo. La, la ciencia infla, pero la caridad edifica. Esa es la frase. La ciencia infla y la caridad edifica. Ok. No es que la ciencia no tenga ningún lugar, pero la ciencia sola no es precisamente aquello que nos lleva más cerca de Jesús. Yo estoy bastante seguro de que eso es verdad. Me imagino que ustedes también estarán de acuerdo conmigo de que uno no puede hacerse más cercano al Señor simplemente estudiando, ¿cierto? Eh, También se me viene a la mente esta frase que dice, la fe sin obras es vana, ¿cierto? Y diría yo que mucha ciencia sin obras es precisamente vana. O sea, uno puede saber mucho, pero si uno no tiene caridad, me pregunto yo si es que uno realmente se ha acercado al Señor. No estoy juzgando a nadie en particular, supongo que estoy hablando de mí mismo, porque yo hubo un tiempo y a ratos todavía tengo actitudes como esta, ¿cierto? Donde creo que por saber algo, en el fondo como que, no sé, como que me puedo dar una palmadita en la espalda, pero, pero el Señor a menudo me recuerda que eso no es suficiente. No es suficiente. 146. ¿Dónde voy? Mm, perdón. Un segundo. Un segundo.
¿Dónde aparece el tiempo de grabación? Hmm, Se supone que estoy grabando, pero quisiera saber cuánto tiempo llevo grabando. 15 minutos, aquí aparece. 15 minutos. Perfecto. Estamos bien. Seguimos. 146. Esta misma experiencia está detrás de una larga cadena de sacerdotes jesuitas que se han referido explícitamente al corazón de Jesús, como San Francisco de Borja, San Pedro Fabro, San Alonso Rodríguez, el padre Álvarez de Paz, el padre Vicente Carafa, el padre Casper Drusviki, no sé cómo se pronuncia eso, supongo que así, y tantos otros. En 1883, los jesuitas declararon que la Compañía de Jesús acepta y recibe con un espíritu desbordante de gozo y de gratitud la suavísima carga que le ha confiado nuestro Señor Jesucristo de practicar, promover y propagar la devoción a su divinísimo corazón. La suavísima carga. Ok. En diciembre de 1871, el padre Pieter Jan Bex consagró la Compañía del Sagrado Corazón de Jesús y, como señal de que seguía siendo parte actual de la vida de la compañía, el padre Pedro Arrupe lo hizo nuevamente en 1972, con una convicción que se expresa en estas palabras. Perdón. Quiero decir a la compañía algo que juzgo no debo callar. Desde mi noviciado siempre he estado convencido de que en la llamada, entre comillas, devoción al Sagrado Corazón, está encerrada una expresión simbólica de lo más profundo del espíritu ignaciano y una extraordinaria eficacia. Luego dice, ultra quam speraverint, ¿ok? ¿Y eso qué significa? Vamos a ver si el diccionario me puede decir qué significa. Ok, dice, no se encontró una definición. No importa. Tanto para la perfección propia como para la fecundidad apostólica. Hmm. Hubiese sido bueno que la definiera aquí mismo. Y una extraordinaria eficacia, ultra quam speraverint. Bueno, no importa. Dice, tanto para la perfección propia como para la fecundidad apostólica. Ese convencimiento lo poseo aún. En esta devoción tengo una de las fuentes más entrañables de mi vida interior. Hmm. Se me viene a la mente lo siguiente, que hasta el momento lo que hemos leído, ¿cierto? Es que el Papa está describiendo varias cosas, ¿cierto? Una de esas es, diría yo, está describiendo un tipo de manifestación de fe. No sé si es la mejor forma de decirlo, pero un tipo de manifestación de fe. Porque yo no diría que todo el mundo tiene una devoción al Sagrado Corazón, ¿cierto? O que su fe se manifiesta lo voy a decir así, tal vez, insisto, tal vez no es la mejor forma de describirlo, pero estéticamente de esta manera, ¿cierto? Hay gente que tiene otro tipo de devociones, consagradas al Señor, sí, pero no específicamente esta. Entonces está describiendo un sentir particular que se manifiesta, entre otras cosas, ¿cierto? Entre otras dimensiones, en lo estético, ¿cierto? En lo estético por el Sagrado Corazón, pero obviamente no se queda en lo estético, sino que va a lo simbólico, ¿cierto? Lo que representa el Sagrado Corazón, etcétera. Es súper interesante eso, porque eso es algo que a mí me interesa bastante, ¿cierto? Cómo la gente experimenta al Señor en su vida, ¿cierto? Y estas personas en el fondo que tienen una devoción hacia el corazón de Jesús, es, supongo que es una forma de decir bastante, ¿cierto? Una forma abreviada de decir mucho con respecto a qué es lo que ellos están percibiendo en la realidad sobre Jesús. ¿Cierto? Porque hablar del corazón de Jesús de nuevo es hablar de lo más íntimo, ¿cierto? Del Señor, del pensamiento del Señor, quién es realmente el Señor, ¿cierto? Hablar del sacrificio, de los sacramentos, es como que lo condensan todo en una sola imagen. Es súper interesante, la verdad. Ok. Porque, insisto, en lo que a mí concierne, este es un sentir real que la gente tiene, ¿cierto? Que debe sentirse de una forma bastante particular que yo tal vez podría decir que tal vez puedo entender en alguna medida, pero probablemente no logro entenderlo por completo porque no diría yo
que yo soy una de estas personas, ¿cierto? Que consagran su vida o que tienen como central la imagen del corazón de Jesús, ¿cierto? Aquí el Papa en el fondo lo que está haciendo es como invitándonos a todos a tomar esto como propio. Eh, es una gran invitación, diría yo. 147. Cuando San Juan Pablo II invitó a todos los miembros de la compañía a que promuevan con mayor celo aún esta devoción, que corresponde más que nunca a las esperanzas de nuestro tiempo, lo hizo porque reconocía los íntimos lazos que hay entre la devoción al corazón de Cristo y la espiritualidad ignaciana, ya que el deseo de conocer íntimamente al Señor y de mantener un diálogo con él, corazón a corazón, es característico gracias a los ejercicios espirituales del dinamismo espiritual y apostólico ignaciano. Todo él al servicio del amor del corazón de Dios. Bueno, por sí, como les decía adelante, eh, hasta donde yo entiendo, el magisterio recomienda muchísimo los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Es súper interesante como los papas, por ejemplo, el Papa Francisco habla de sus predecesores de esta manera, ¿cierto? A mí me llama mucho la atención cuando en ciertos medios de comunicación y, por ejemplo, aquí en YouTube hay un montón de canales que eh, digamos, mm, plantear o pretenden presentar a los papas, por ejemplo, a Benedicto XVI como una especie de opositor al Papa Francisco, o al Papa Francisco siendo opositor a Benedicto, ¿cierto? Y no es así, esa no es la realidad del magisterio. Los papas no se oponen unos a otros, hay una continuidad, ¿cierto? Está lo que se entiende como la hermenéutica de la continuidad, que hasta donde yo entiendo esa es la forma apropiada, en la cual un cristiano católico en el fondo tiene que entender su magisterio, ¿cierto? Como una continuidad, como una armonía entre los papas, ¿cierto? Porque ulteriormente nosotros creemos que el papa, ¿cierto? Es el vicario de Cristo y que está siendo asistido de manera especial por el Espíritu Santo. Yo entiendo que hay personas que no creen eso, vale, pero los católicos por definición tendrían que creer eso. Yo entiendo también que hay católicos, personas que dicen que son católicas que no creen eso. Yo me pregunto si uno, de verdad que no estoy seguro, no sé qué dice con respecto a esto el magisterio, pero no estoy seguro hasta qué punto una persona puede llamarse católica cuando no cree en estas cosas. Tal vez una cosa puede ser ignorancia, que yo creo, ¿cierto? A lo mejor me equivoco con esto, pero puede haber una ignorancia con respecto a ese tipo de cosas, pero también puede haber algo así como un rechazo de eso. Y yo creo que esa segunda es la más grave, un rechazo explícito de eso que los católicos se supone que aceptan como verdades, ¿verdad? Entonces, bueno, sigamos. Una larga corriente de vida interior. 148. La devoción al corazón de Cristo reaparece en el camino espiritual de muchos santos muy diferentes entre sí, y en cada uno de ellos esta devoción adquiere nuevos aspectos. San Vicente de Paúl, por dar un ejemplo, decía que lo que Dios quiere es el corazón. Dios pide principalmente el corazón que es lo principal. ¿Ok? ¿De dónde viene que uno que carezca de bienes merezca más que el que, teniendo grandes posesiones, renuncia a ellas? Voy a leer esa pregunta de nuevo porque creo que la leí mal. ¿De dónde viene que uno que carezca de bienes merezca más que el que, teniendo grandes posesiones, renuncia a ellas? ¿De dónde viene que uno carezca de... Ok, de que, del, perdón, de que el que no tiene nada va con más afecto, y eso es lo que Dios quiere especialmente. Esto implica aceptar que el propio corazón se una al de Cristo. Una hermana que hace todo lo que puede para poner su corazón en disposición de unirse al de nuestro Señor, ¿cuántas bendiciones puede esperar de Dios? Hmm, Una hermana que hace todo lo que puede para poner su corazón en disposición de unirse al de nuestro Señor.
¿Será un poco así como la idea de esforzarse por no estorbarle a Dios? Como por no entorpecer las intenciones del Señor. Mm. Y uno tratar de hacer su máximo esfuerzo para no interponerse, ¿cierto? Ok, 149. A veces tenemos la tentación de considerar este misterio de amor como un admirable hecho del pasado, como una bella espiritualidad de otros tiempos, y necesitamos recordar una y otra vez, como decía un santo misionero, por cierto, esto es verdad. Yo he escuchado a mucha gente que habla de esta manera como si plantear este tipo de asuntos, ¿cierto? Como este tipo de espiritualidad, por ejemplo, es algo como de antaño, algo incluso medieval, católico, ¿cierto? Cristiano, rechazando esto como si fuera algo desactualizado. Curioso, ¿cierto? Es muy curioso, es que realmente muy curioso. Yo en- en- les daría el beneficio de la duda y diría que no saben lo que están rechazando, que realmente no lo entienden. Porque no creo que yo creo que las posibilidades son altas de que una persona realmente, incluso cristiano, ¿cierto? Católico, lo que sea, ¿cierto? Con todos sus sacramentos, digamos que ignoren esto, digamos que nunca le hayan prestado atención. Por ejemplo, yo para serles bien honesto nunca había reflexionado demasiado sobre este tipo de espiritualidad, ¿cierto? Sobre el corazón, el sagrado corazón, ¿cierto? Eh, y no me parece que sea inútil para nada, ¿cierto? Que un católico reflexione sobre esto, lo cual significa, obviamente, que este texto que el Papa nos está entregando es una gran herramienta, es un gran regalo para los católicos, es lo que a mí concierne, ¿cierto? Ok, y necesitamos recordar una y otra vez, como decía un santo misionero, que este corazón divino, que toleró ser atravesado por una lanza enemiga para derramar por esa sagrada abertura los sacramentos con los que se formó la Iglesia, de ningún modo ha dejado de amar. Otros santos más recientes, como San Pío de Pietrelcina, Santa Teresa de Calcuta y tantos más, hablan con sentida devoción sobre el corazón de Cristo, pero quisiera recordar también las experiencias de Santa Faustina Kowalska. Había escuchado sobre ella. Santa Faustina Kowalska. Sé que ella tiene unos textos bien interesantes, o tal vez hay unos escritos sobre ella bien interesantes. Lo vamos a marcar. Que proponen la devoción al corazón de Cristo con un fuerte acento en la vida gloriosa del resucitado y en la misericordia divina. De hecho, motivado por estas vivencias de la santa y bebiendo de la herencia espiritual del santo obispo Joseph Sebastián, perdón, Pelzar, no sé cómo se dice. San Juan Pablo II conectaba íntimamente su reflexión sobre la misericordia con la devoción al corazón de Cristo. La Iglesia parece profesar de manera particular la misericordia de Dios y venerarla dirigiéndose al corazón de Cristo. Voy a leer eso de nuevo. La Iglesia parece profesar de manera particular la misericordia de Dios y venerarla dirigiéndose al corazón de Cristo. En efecto, precisamente el acercarnos a Cristo en el misterio de su corazón nos permite detenernos en este punto, de la relevancia del amor misericordioso, de la relevancia del amor misericordioso del Padre, que ha constituido el núcleo central de la misión mesiánica del Hijo del Hombre. Hmm. El mismo Juan Pablo II, refiriéndose al Sagrado Corazón, reconoció de una manera muy personal: Él me ha hablado desde mi juventud. 150. Este tipo de cosas son súper interesantes porque hay muchas personas que dicen, bueno, Dios me habla. Yo por mucho tiempo me preguntaba cuando la gente decía, Dios me habla, y decía, cuando yo no creía en estas cosas, ¿cierto? Y decía, ¿qué están diciendo? O sea, ¿quién les habla exactamente? ¿Cómo saben que les habla? ¿Les habla directamente? ¿Cómo les dice cosas? ¿Escuchan su voz? Yo hasta donde entiendo, algunas personas claman que sí. Yo no diría que ese es mi caso, pero no diría que escucho algo así como una voz directa. O sea, no, yo no diría que ese es el caso, pero sí creo, porque yo insisto, yo creo que yo no identifico mi conciencia, ¿cierto? Como esa vocecita que me dice, eso está mal, ¿cierto? Así como,
muchas veces yo no identifico esa voz conmigo mismo, porque es una voz, de alguna manera es involuntaria, ¿cierto? Es como se enciende en ciertos momentos que, primero que todo, se activa en momentos donde, en retrospectiva, ¿cierto? Yo diría, ah, bueno, sí sería bueno reflexionar sobre este momento en particular para saber qué hacer, ¿cierto? Entonces se activa en esos momentos y me guía, ¿cierto? Pero al mismo tiempo yo me doy cuenta que yo resisto y yo soy capaz de resistir esa, esa voz, ¿cierto? Esa voluntad. Soy capaz de resistirla, al punto que soy capaz de identificarme como distinto de esa voz. Así lo experimento yo. Y diría yo que siempre ha sido así. Lo que pasa es que nunca le había prestado gran atención. Cosa que es curioso. Cosa que es muy curiosa. Mm. En fin, claro, la gente dice, el Señor me habla. Entonces cuando Él dice, Él me ha hablado desde mi juventud, yo le creo. Le creo, ¿cierto? De que la gente tiene, hay una cierta fenomenología detrás de esto. Y yo creo que es muy inapropiado decir cosas como, bueno, es gente que está loca o es gente que está mintiendo. No, no, yo considero eso poco serio, realmente lo considero poco serio. Ok, 150. La actualidad de la devoción al corazón de Cristo se advierte particularmente en la acción evangelizadora y educativa de nuestras congregaciones religiosas femeninas y masculinas que han sido marcadas desde sus orígenes por esa experiencia espiritual cristológica. Mira, ahí por si acaso para los que piensen que el Papa es progre, ¿cierto? Que hay algunas personas que dicen, no, el Papa es progre, el Papa es progresista. Es progre, ¿cierto? Progre se refieren a como que adopta todas las categorías de los progres, la gente progresista, ustedes saben, la ideología política, y que acepta cosas como la ideología de género, cosa que es mentira, el Papa ha escrito sobre el asunto y ha advertido sobre los peligros de la ideología de género, y yo diría que él la entiende bastante mejor que muchas de las personas que pretenden insinuar que él es partidario de semejante barbaridad. Aquí está hablando de él puede hacer perfectamente la distinción entre masculino y femenino, no tiene otras categorías que esas. Ok, que han sido marcadas desde sus orígenes por esta experiencia espiritual cristológica. Mencionarlas a todas sería una tarea interminable. Veamos solo dos ejemplos tomados al azar. El fundador San Daniel Comboni ha encontrado en el misterio del corazón de Jesús la fuerza para su compromiso misionero, impulsada por el amor del corazón de Jesús. Buscamos el crecimiento de las personas en su dignidad humana y como hijos e hijas de Dios, a partir del Evangelio. Perdón, aparte, son dos cosas que me gustaría decir. El Papa entiende perfectamente la diferencia, ¿cierto? Él tiene la categoría hombre y mujer, no hay otras para él, ¿cierto? Él, insisto, el Papa no es progre, porque yo sé que hay algunas personas que dicen eso. Y es bien increíble porque yo lo he escuchado bastante, ¿eh? Y yo sé que están equivocados, y están están súper equivocados. Eso es una cosa. Y lo otro, lo que me parece súper interesante es este asunto de que, como les digo, la fenomenología cristiana, ¿cierto? Y la fenomenología particularmente en relación al corazón de Jesús, uno puede ver cómo esa expresión estética, ¿cierto? Como esa expresión simbólica en el fondo motiva a las personas a, digamos, a hacer cosas bastante increíbles, ¿cierto? A moverse, los lleva a la acción. Mm, yo a mí me parece eso súper interesante, no sé si a ustedes les pasa lo mismo. ¿Por qué exactamente toma esa forma? Porque podría ser otra, ¿cierto? No todo el mundo habla de esa manera a la hora de decir, bueno, yo hago lo que hago por Cristo, ¿cierto? Pero lo expresan de otra manera, ¿cierto? Con otra estética, con otro simbolismo. eh, es interesante. ¿Dónde iba? Impulsados por el amor del corazón de Jesús, buscamos el crecimiento de las personas en su dignidad humana y como hijos e hijas de Dios, a partir del Evangelio y de sus exigencias de amor, de perdón, de justicia y de solidaridad con los pobres y marginados. Miren, aquí está de nuevo esta palabra, la solidaridad. El Papa no le tiene susto a esta palabra. Yo he escuchado a un par de personas a las cuales lo siguen igual, bastantes personas que han dicho que la palabra solidaridad es una palabra que utiliza cierta ideología política, ¿cierto?, para suplantar la palabra caridad. Y vemos que el magisterio no enseña eso.
para nada. Y lo mencionan en el fondo porque lo han dicho explícitamente, ¿cierto? Que los cristianos tendrían que abstenerse de utilizar semejante palabra y tendrían que, digamos, ser desconfiados de ella. Y eso es curioso porque incluso el magisterio la utiliza, ¿ok? Así que yo creo que es mejor leer el magisterio. Pienso yo, no sé, a lo mejor ustedes piensan lo contrario. Yo entiendo que alguien que no sea católico va a pensar lo contrario. Lo entiendo, ¿ok? No pasa nada con eso. eh, y de solidaridad con los pobres y marginados. Del mismo modo, los santuarios consagrados al corazón de Cristo, esparcidos por el mundo, son un cautivante manantial de espiritualidad y de fervor. A todos los que de alguna manera participan de estos espacios de fe y caridad, les hago llegar mi paternal bendición. ¿Cuánto llevo? Oh, llevo 35 minutos. Ya. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá. ¿Cuál fue el último que leímos? El 150. 150. Luego seguimos con la devoción del consuelo. Me tengo que esto va a ser interesante. Amigos, muchas gracias por su atención. Si es que alguien llegó hasta aquí, hasta el final, gracias. Muchas gracias. Espero que les haya servido. Espero que haya sido de edificación para ustedes. Ciertamente, si es que ha sido de edificación por ustedes, tienen que darle las gracias al Papa y al Señor, ¿cierto? Porque es el Papa el que escribió esto, no yo, ¿cierto? Yo solamente estoy haciendo un burdo intento de leerlo. Les pido disculpas por los errores que haya podido cometer, si es que eso los confundió. Me confundió a mí primero, así que no, no salí ileso de eso, ¿cierto? No. Bueno, en fin. Y, y pues eso, muchas gracias. Gracias por escucharme, gracias por acompañarme. Yo pretendo que en algún momento voy a hacer directos. Estoy recién calentando, ¿cierto? Pero de momento vamos a seguir leyendo. La misión es terminar esta encíclica. Luego voy a pensar en otras cosas, como hacer directos y cosas por el estilo. He podido notar que hay por lo menos 18 o 19 personas suscritas al canal. Muchas gracias, se los agradezco muchísimo. Eh, Me gustaría saber de ustedes, o sea, si es que hay alguien escuchando estos programas, si no es mucha molestia para ustedes, dejen algún comentario, háblenme para yo poder saber quiénes son. Eso sería fantástico. Ok, amigos, muchas gracias por su atención, muchas gracias por su tiempo. Espero que estén muy bien. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Recen por mí y yo rezo por ustedes. ¿Ok? Eso. Ya pues, amigos, que estén muy bien. Adiós.